Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo Soy Ale Podcast. Y para los que nos están viendo en YouTube, bienvenidos a un video más en mi canal de YouTube. Para mí es todo un placer compartir estos 10 o 15 minutos. Siento que el episodio de hoy va a ser un episodio corto, pero conciso a la vez. Hoy voy a hablar sobre la preocupación, pero antes de comenzar a hacerlo, si es la primera vez que escuchas uno de mis episodios, me presento rápidamente. Me llamo Alejandro Díaz y llevo más de 3 años predicando la palabra de Dios en redes sociales. Y este formato de podcast es también una manera que tengo de poder conectar contigo del otro lado de la pantalla o tomándote un café, oyendo a trabajar, oyendo a estudiar o lo que sea que estés haciendo. Así que gracias por abrirme un espacio en tu vida, en lo que sea que estés haciendo, lavando los platos, la ropa, qué sé yo, organizando la casa, qué sé yo, cualquier cosa. Así que gracias por incluirme en tu tiempo. Y hoy vamos a hablar de algo, y como lo vieron en el nombre del episodio, Dios te está diciendo algo, te preocupas demasiado. Y esto fue algo que Dios me dijo personalmente, y hay cosas que Dios me dice que se quedan entre Dios y yo, y hay cosas que Dios me dice que Él me dice, háblalo, dilo a los demás. Te he enviado a que digas este mensaje. Y este es uno de esos mensajes. Un pequeño paréntesis acá. Yo cometía el error de que todo lo que me decía Dios o todo lo que pasaba en mi intimidad con Dios lo divulgaba. No sé por qué estoy diciendo esto específicamente, porque si se dan cuenta no tengo guión. Esta vez literalmente todo va de aquí. Pero siento que es importante decir esto, ahora que comenté que fue algo que Dios me dijo. Yo cometí ese error durante mucho tiempo. Tal vez porque quería de pronto verme más espiritual o que las personas de pronto sintieran más confianza conmigo, qué sé yo. Pero quiero que tomen este episodio como un ejemplo de que hay cosas que Dios nos manda a decir y hay cosas en las que no tenemos por qué divulgarlas a las demás personas y que se quedan entre Dios y yo y punto. Ahora, cerramos ese paréntesis y vamos de lleno con el episodio. Entonces, varias cosas. Cuando me encontraba orando, esta última semana Dios me dijo esto, que me estaba preocupando demasiado. Y comencé a indagar un poco de si realmente era Dios o realmente eran mis pensamientos. Y aquí sale una pregunta muy grande que tú y yo hemos hecho y que hemos tenido durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y es la típica pregunta de cómo diferenciar si es la voluntad de Dios o si son mis pensamientos. Cómo saber si es Dios o cómo saber si son mis pensamientos. Y la respuesta a esto es que no tengo respuesta. Punto. Hay veces en los que he creído que es la voluntad de Dios y no ha sido. Y hay otras veces en que sí, realmente he hecho es Dios y efectivamente sí era Dios. Esto es algo que a lo largo de mi vida he ido puliendo, he ido trabajando y son cosas que se pulen mucho en intimidad. Ahora, habiendo dejado eso claro, ¿qué pasa y de dónde viene esta reflexión? Yo llevaba aproximadamente unas 2 o 3 semanas, mentiras, diría incluso un mes, el último mes, mes y medio, em, tratando de ser un poco más constante con la publicación de los videos. ¿Sí? Hablo netamente en mi caso, en ti puede ser cualquier otra cosa totalmente distinta. Ahora, en mi caso, llevaba ese último mes y medio tratando de ser constante, tratando de volver a publicar videos y comencé como a ponerme excusas de no, pero no me gusta, quiero cambiar un poco el formato, quiero cambiar un poco cómo se ve, quiero cambiar un poco la manera de hacer los videos o la edición o un montón de cosas. Y comencé a preocuparme mucho más por el cómo se veían mis videos más que por el mensaje que estaba compartiendo. Comencé a preocuparme por las luces, comencé a preocuparme por la cámara, comencé a preocuparme por el tipo de video que estaba grabando, por el tipo de espacio, por el fondo. Mejor dicho, ustedes no se imaginan, bueno, alguien, si eres creador de contenido o haces creación de contenido para alguna marca o alguna vez grabaste un video, sabes que em, hay momentos donde te bloqueas. Y durante mucho tiempo, en este último mes, pues me quedé ahí como clavado, como estancado, como ahí, literal. No es que la luz no me gusta, pero tampoco hacía nada para resolver el problema.
Y cuando Dios me dijo, te estás preocupando demasiado, comencé literalmente a analizar un poco toda mi vida. Y toda mi vida fue eh, desde la creación del video, hasta mi trabajo, hasta mis relaciones personales, todo en general. Y llegué a la conclusión de que muchas veces hay dos cosas importantes que hay que aclarar. El enemigo siempre va a tratar de silenciarte, pero muchas veces tú también lo permites. El enemigo va a tratar de silenciarte, pero otras veces tú vas a aportar a eso. Y siento que en este punto no lo veía yo como un ataque al enemigo, en el que el enemigo me estaba viendo eh, como esa persona que estaba llevando el mensaje y venía a atacarme con pensamientos y cosas, sino que tal vez dijo un pensamiento o me envió un pensamiento, un dardo encendido, como lo quieran llamar. Y yo me encargué del resto, de sabotear todo lo que había hecho, de sabotear proyectos, de sabotear mis videos, de sabotear un montón de cosas, porque no tenía todo como lo quería. Entonces ahí fue cuando comencé a preocuparme de más por cosas que realmente no tendría por qué preocuparme. No porque tuviese que grabar videos como salieran y que no me importa o cosas de ese estilo, sino que volvemos a lo que compartí hace un rato. Me comencé a preocupar más por lo de afuera que por lo que Dios me había enviado a mí a decir. Entonces fue un momento como de catarsis muy grande, ¿no? Pasó lo mismo con mi trabajo, pasó lo mismo con ciertas personas, pasó en general. Y hoy vengo a decirte que puede que tú también te estés preocupando de más por algo específicamente en tu vida. Por la búsqueda de un trabajo, por el hecho de invitarle un café a la persona que te gusta, de tomar esa valentía y decirle, te quiero invitar a tomar un café, quiero tener una conversación contigo, quiero, no sé, simplemente invitarte a un café y que hablemos o que caminemos o qué sé yo, lo que sea. O tal vez estás tratando de consolidar tu relación con Dios y quieres hacerlo hasta que tengas ciertas cosas, hasta que tenga la Biblia empiezo, o hasta que empiece a ir a la iglesia empiezo, o hasta que ahorre lo de un café la invito, o hasta que tenga las luces para los videos empiezo, o hasta que tenga X cosa, ¿no? Este podcast, este video, si lo estás viendo en YouTube, no se trata de decirte que vivas despreocupado, que vivas despreocupado siendo totalmente desapegado de lo que te pasa. Y tenemos un episodio hablando de desapego, así que te invito a que lo escuches. Pero voy a traer una reflexión de ese episodio específicamente y es, el desapego trae desconexión. Entonces, por eso no quiero animarte y sería mentirte de mi parte decir, vive despreocupado, Dios se va a encargar de todo, no te preocupes por nada. De hecho, la Biblia dice, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Por eso hay que preguntarse, cuando yo comienzo a preocuparme de más, entiéndase preocuparme de más, de que me cuesta dormir, de que me cuesta mantenerme enfocado haciendo una cosa específicamente en el trabajo, en el gimnasio, descansando, qué sé yo. Te cuesta enfocarte. Estás presente físicamente, pero tu cabeza está en otro mundo. Estás presente, pero tu mente está tratando de resolver 3, 4 y 5 cosas. Y esto fue algo que también me pasó y fue que yo no convivía con mi mente. No convivía. Mi mente era un terreno que no era conocido para mí en el sentido de, es como que tú vivías en un lugar, te mudaste y nunca más volviste. Entonces ese lugar cambia con el tiempo y cuando vuelves a ir es totalmente diferente a cómo lo dejaste. Así me sentía yo con mi mente. Entonces, una de las formas que yo comencé a darme cuenta que me estaba preocupando de más fue al dormir, al tratar de dormir. Eh, Duraba noches literalmente pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en cómo resolver X o Y cosa
de un montón de asuntos que a las 10:30 de la noche no se pueden resolver. Entonces era como yo apagaba mi televisor, me acostaba a dormir, cerraba mis ojos y empezaba, oiga, pero yo no hice esto. No, pero mañana tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Ay, pero es que eso era la idea para hoy. Y un montón de cosas y no vivía tranquilo. Me costaba muchísimo, 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 muchísimo dormirme. Entonces empecé a hacer un ejercicio a la inversa. Comencé a darme cuenta un poco de qué pasaba en mi día y el por qué justo en las noches pasaba eso. Entonces me di cuenta que a lo largo del día, yo trabajo acá en mi casa, entonces a lo largo del día, yo mientras organizo, mientras trabajo, como que pongo música de fondo, de todo tipo. O pongo un video mientras voy almorzando, cosas de ese estilo. Entonces como que no hay un punto, y lo hacía completamente inconsciente, y es, hacía todo eso, no solamente para distraerme, no solamente para tener, y no digo que esté mal, y lo sigo haciendo. Lo que sí cambió es que sí tengo un punto en el día donde convivo con mi mente, donde tomo ese tiempo de meditar en la palabra de Dios y simplemente silenciar todo mi alrededor y pensar. Pensar en cómo voy a resolver esto, qué ha pasado, cómo me he sentido este último tiempo. Y créanme, eso me ha ayudado a mejorar mi sueño. Pero la reflexión más allá de ese tipo de cosas es cuando yo viví una crisis muy grande en el 2022, que ya lo he contado en varios podcasts sobre mi universidad y que el pago no llegaba y todo eso. Ese día entendí que más allá de pensar, bueno, pues tampoco valió la pena preocuparme por todo esto si Dios al final tiene el control, no vale la pena. Y realmente no vale la pena. Pero también debes entender que tampoco es una forma de vivir. Es el hecho de sentir que todo ese tipo de situaciones que a ti te están pasando y que te pueden estar pasando hoy son testimonios poderosos para el día de mañana. No solo para ti, sino para personas que tal vez están pasando por lo mismo que tú. Yo no sé a cuántas personas impactó mi testimonio de que tuve crisis de ansiedad, de que, mejor dicho, esa vez sí no podía ni dormir porque no sabía si me tenía que devolver a mi país. Bueno, un montón de cosas súper difíciles. Y, y no siento que haya sido preocuparme por nada. Siento que fue un ejercicio y un momento donde realmente entendí la fidelidad de Dios en mi vida. Entonces tampoco es no, despreocúpate, vive tu vida sin absolutamente cero preocupaciones, porque eso lleva al desapego y el desapego lleva a la desconexión. Y tampoco se trata de pensar que preocuparse no vale nada, porque si nos preocupamos y no llevamos eso a Dios, ahí viene el aprendizaje. Si nos preocupamos y vamos a Dios, también hay aprendizaje. Entonces, a lo que quiero llegar es con todo esto, es la mejor forma para lidiar con la preocupación es haciéndote una pregunta, que no es lo único que debes hacer, no, es el punto inicial. Pregúntate cómo está tu vida de oración. No, pero es que yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, y entonces ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué te estás preocupando de más? Si lees la Biblia todos los días, si oras todos los días, si te congregas, si asistes a un montón de reuniones de jóvenes o reuniones de tu iglesia. ¿Por qué crees que te estás preocupando de más? Si aún así lo haces. Y si no lo haces, es ok. Es como decir, me duele la cabeza, tengo el medicamento y no me lo tomo. Entonces, esa es la primera cosa. ¿Cómo está tu vida de oración? Esta semana escuché que la oración trae visión. Y el que tú tengas visión también te permite ver un poco más allá, no solamente a nivel natural, sino realmente que el Espíritu de Dios te guíe hacia su plan. Entonces, lo primero, ¿cómo está tu vida de oración? Y lo segundo,
es comenzar a hacer ese ejercicio de retrospectiva. ¿Qué está pasando? ¿En qué punto, en qué momento cambiaron las cosas? ¿En qué momento empecé a preocuparme de más? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí bien conmigo mismo, conmigo misma? ¿Sí? Una de las mejores formas que podemos tener para poder avanzar es auditar. Audítese, examínese, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con usted este último tiempo? ¿Qué ha pasado con su relación con Dios, en su relación de pareja? ¿Qué tipo de pensamientos tiene sobre usted mismo? Y eso puede que lo lleve a la respuesta. Puede que tal vez en un primer momento sí encuentre respuesta, puede que en un primer momento no encuentre respuesta. Pero la realidad es que todos nos preocupamos. No vengo a decirte acá que yo no me preocupo por absolutamente nada y que creo y confío plenamente en Dios. Y hay momentos donde digo, confío plenamente en Dios. Y sí. Pero hay veces que peleo con mi carne. No vengo aquí a presentarme como una persona que no soy. Porque aún lucho con ciertos, y me cuestiono ciertas cosas. Y quiero cerrar con esto. No sientan que cuestionarse cosas esté mal. Lo siguiente que hacen con lo que se cuestionan puede marcar la diferencia. Hagan preguntas difíciles, háganle preguntas difíciles a Dios. Yo siento que le hago preguntas difíciles a Dios. El 90% del tiempo nunca tengo la respuesta. pero hacer preguntas difíciles no está mal. Y más cuando se las hacemos a Dios. Porque esa pregunta que tú crees que Dios no te va a responder, Dios te la responde. Así que no se trata de vivir despreocupados, se trata de entregarle la preocupación a el que va a liberarte de todas esas cargas, al que te va a permitir respirar, al que te va a dar un segundo aliento, como cuando uno corre, cuando uno hace deporte, que existe esto del segundo aliento, que es como que te recargas y con eso puedes seguir adelante. De la misma manera lo hace Dios. Así que eso ha sido todo por este episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales como Alejo o Matt. Alejo con 2 O's y Matt con doble T. Para más contenido. Y gracias por estar en este podcast corto, breve, directo, conciso y al corazón. Nos vemos la próxima. Chao.